Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, nos encontramos ya aquí en el estudio A del Imer, transmitiendo completamente en vivo Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión. Quiero recordarles que estamos en el marco de la Feria del Libro Radiofónica, la segunda emisión que se realiza aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, y estás escuchando esta segunda transmisión de Imer Noticias. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas, pero además el día de hoy tenemos un evento muy especial que es una mesa para hablar de un tema del cual tenemos que seguir poniendo sobre la agenda cada uno de los días, a cada minuto, a cada segundo, y es el tema de Palestina. En unos minutitos estaremos abordando ya la mesa especial que tenemos el día de hoy, pero antes de ello quiero recordarles que tenemos medios de contacto para que nos escriban y se pongan en comunicación con nosotras y nosotros. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos como Imer Noticias en Facebook, en Instagram y también en Twitter, ahora conocida como X, y de igual forma recibimos sus mensajes a nuestro número en cabina 5566 31 24 27. El día de hoy nos acompaña en producción Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez, Fernanda López y nuestro equipo de redes sociodigitales, Ariel Escalante, Lulú Zamudio y Laura Velarde, y obviamente todo el equipo del Imer que hace posible esta transmisión especial desde la FLIR en su segunda emisión. Ahora sí, comenzamos. Avanza la electromovilidad en México. El gobierno federal presentó O-Línea 2, un mini vehículo eléctrico de carga diseñado por talento mexicano que llegará al mercado el próximo año. Autoridades estatales y federales decomisaron 120 kilos de pastillas de fentanilo durante un operativo en Mexicali, Baja California. La carga asegurada equivale a más de 4 millones de dosis de opioide. Un sismo de 7.2 sacudió a Perú poco después del mediodía. El temblor se registró a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la región del Ayacucho. Y a partir de este jueves 20 de agosto comienza efectivamente, como ya lo pudieron haber constatado a lo largo de la mañana, la segunda emisión de la FLIR aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, que tendrá cientos de actividades programadas para el día de hoy y también mañana, además de una amplia y gran oferta de libros para todos los gustos, todos los géneros y todas las edades. Así que comenzamos con el día de hoy. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Rafael Almazán, de 26 años. Pues porque en términos de dignidad humana, cualquier asesinato de por sí es algo malo y un genocidio es algo que le conlleva, bueno, más bien algo que tiene que ver con toda la humanidad. Entonces creo que no hablar de eso es casi ser cómplice. Javier Méndez, 25. Bueno, principalmente porque no es un tema aislado, o sea, es un conflicto que ha habido en esa parte del mundo, nos afecta a todos, incluso aquí en América Latina. Recordemos que todo ese genocidio que hubo es una prueba, o sea, del sionismo, de pues ahora sí que los que lideran el mundo, ¿no? La gente con poder. Y si solo lo dejamos de lado, ya no lo hablamos, pues es dejarles la puerta abierta a que lo hagan con nosotros. Ya escuchábamos algunas respuestas a nuestra pregunta del día de hoy, que también abre el tema de la mesa que tenemos como este programa especial que tenemos ahora en la FLIR del Imer, que es ¿por qué es importante seguir hablando de Palestina? Y ahí algunas respuestas de nuestras y nuestros radioescuchas. Y precisamente para comenzar a hablar de esta situación, me gustaría introducir a una de nuestras invitadas que tenemos el honor de que nos acompañe aquí en esta Feria del Libro Radiofónica. Es la doctora Violeta Núñez, economista, profesora investigadora del Departamento de Producción
producción de economía de la UAM Xochimilco, quien también participa en el medio independiente Rompeviento TV y que fue integrante de la segunda misión de la flotilla Global Sumut. Doctora Violeta, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias, Berenice, y muchísimas gracias al IMER por invitarnos a hablar de un tema que sigue siendo crucial para México y para la humanidad, el genocidio en Gaza. Un tema que sigue estando en coyuntura y que sobre todo también hay que hacer dimensión histórica, doctora, para las personas que nos están escuchando, de que no es algo de hace 3 años para acá, sino que empezó hace muchas décadas, incluso en el siglo pasado, y que lamentablemente las violencias y agresiones siguen siendo parte del día a día del pueblo palestino. Y por eso quisiera comenzar preguntándole, doctora, lo mismo que ya le decíamos a nuestras y nuestros radioescuchas, ¿por qué es importante seguir hablando hoy de Palestina, hoy 20 de agosto? Sí, esa pregunta es central, Berenice. En las últimas horas estamos viendo una intensificación contra el pueblo palestino en este genocidio. Voy a decir 3 o 4 datos que me parecen centrales. Hace unas horas escuchamos a Ben-Gvir, a este secretario de Seguridad Nacional, diciendo que se tenían que asesinar diariamente entre 30 y 40 palestinos de manera selectiva. 2, vimos también que en esa declaración señaló que los palestinos no son seres humanos. Eso nos parece una brutalidad. 3, hace unas cuantas horas también vimos en sus redes sociales, lo hizo público, que está construyendo un centro de ahorcamiento donde va a aplicar esta ley que se acaba de aprobar hace unos meses de asesinar y de ahorcar, ¿no? Este asesinato y ahorcamiento, esta pena de muerte por ahorcamiento que entró en vigor en marzo de 2026 y que en este centro de exterminio, que ahora le podemos llamar así, pues ya está haciéndose parte de una realidad, ¿no? Y lo otro que también hay que decir, que es muy importante, que estamos a unas cuantas semanas de que ocurran elecciones en Israel y vemos una intensificación del genocidio. Todos los días se siguen asesinando diariamente decenas de niños, niñas y mujeres, población civil en la Franja de Gaza y a esto se suma una intensificación también de este genocidio en Cisjordania, también a través de la ocupación de los colonos israelíes, que son prácticamente, hay que decirlo, muchos de ellos militares de este ejército de ocupación israelí. Entonces vemos una situación sumamente delicada. Es tiempo de unirnos, es tiempo de alzar la voz de manera conjunta, porque este genocidio se va a intensificar hacia los próximos días, como ya lo estamos viendo en estas últimas horas, Berenice. Y por eso, pues yo quiero agradecer mucho este espacio de IMER. Muchísimas gracias al Instituto Mexicano de la Radio y a esta Feria del Libro Radiofónico para invitarnos a hablar de un tema crucial, vuelvo a decir, para toda la humanidad, Berenice. Y que es un tema que ya lo decíamos, tiene que estar en todas las agendas, todos los días, sobre todo por estas agresiones que ya nos describía, doctora, y también que hay que reconocer que son violencias sistemáticas que se viven por parte, en este caso, del sionismo israelí contra el pueblo palestino, pero que no solamente ya se restringen a ese pueblo, a esa comunidad, sino que también ahora vemos que se expande en otros territorios y también comunidades a lo largo y ancho del planeta. También me gustaría presentar a nuestra otra invitada que nos acompaña el día de hoy. Ella es Arlene Medrano. Ella es comunicadora y estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM, también conductora, seguramente lo ubicarán, de Mañanera 360 en Canal 14, medio público también hermano del IMER, y también fue participante, integrante de la primera misión de la Global Sumut Flotilla. Arlene, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio, es un gusto ver rostros de diferentes generaciones y sin duda alguna una gran oportunidad para hablar de una causa que me parece fundamental, pues Palestina solo es el ejemplo de lo que sucede cuando el sionismo, el imperialismo y el fascismo hace algo con un pueblo, el pueblo del mundo observa y existe una impunidad que se vuelve cada vez más normalizada. Por eso todos los espacios, todos los micrófonos deben voltear a ver el problema principal, que son los genocidios del mundo, no solamente Palestina, si bien es uno de los más importantes que estamos viviendo no solamente en nuestra época, sino en la historia. También recordemos lo que sucede en Líbano y actualmente en nuestra hermana isla cubana,
que también está viviendo el inicio de lo que vivió Palestina en su momento. Recordemos que en 2007 Palestina vivió un bloqueo de la ayuda humanitaria, donde no se podía entrar ni por tierra, ni por agua, ni por mar, razón por la cual Violeta y yo compartimos algo fundamental, y es poner el cuerpo para poder llevar esta ayuda humanitaria, pero también poner los ojos en un problema que sucede latente. Ahora también vemos que Cuba está viviendo exactamente lo mismo, un yugo donde el hambre se está volviendo también una herramienta genocida para las infancias y para toda la población en general. Que en ese sentido es importante señalar, como ya bien lo decías, Arlene, que son violencias, insistimos, que se están replicando, como decías, en Cuba, en Latinoamérica, pero también en todo el mundo de manera muy lamentable, y que vemos que cada vez actúan de forma coordinada el imperialismo estadounidense con ahora el sionismo israelí en este caso, pero que no solamente se restringe ahora a Israel, sino que vemos que también ha incursionado de distintas formas en América Latina. Pero quisiera comenzar también preguntándoles acerca de el papel que tienen los medios de comunicación en toda esta coyuntura, y sobre todo también el abrir los espacios, que se siga hablando no solamente cuando es el aniversario de la Nakba, no solamente cuando hay un hecho en específico que sea mayormente brutal de lo que solemos ver día con día contra el pueblo palestino, sino ¿por qué todos los micrófonos tendrían que estar con Palestina siempre, Violeta? Esta pregunta también, igual que la primera, me parece central, sobre todo para colocar un tema que no queremos dejar de enunciar y que lo vivimos ahora, que vivimos esta experiencia de la Global Summit Flotilla. Los presos palestinos, estamos hablando de que hay entre 9,000 y 10,000 presos en las cárceles de Israel, y muchos de ellos están presos y presas por ser periodistas. Esa es una situación que no hay que dejar de decir, y que decenas y más bien centenas de periodistas, también documentados, entre ellos, por ejemplo, por la cadena Al Jazeera, han sido asesinados. Estamos hablando de, entonces, no solamente de cientos, de miles, ¿no?, de personas que están presas, muchas de ellas periodistas, sino de varios y varias que han sido también asesinados. Y lo otro, lo digo por los medios de comunicación, ¿no? Y lo otro es lo que vivimos, lo que nos tocó vivir en esta experiencia de la Global Summit Flotilla, justo por ser periodistas, ¿no? En mi caso particular, una vez que me identifican como de un medio de comunicación, Rompeviento TV, deciden separarme una vez que me sacan, nos fueron sacando de uno por uno de este buque cárcel, donde nos tuvieron 3 días encarcelados en el mar, en un buque, hay que decirlo todas las veces que sea necesario, en un buque estadounidense. Me separan a mí, empiezan a gritar, lo he comentado en otros medios de comunicación, una palabra que es Shishiva Sheva, me separan, y llegan unos militares israelíes y me hacen una primera tortura. Y después utilizan los videos de las diferentes entrevistas. Hicimos alrededor de entre 30 y 40 entrevistas a los integrantes de la Global Summit Flotilla que iban con nosotros en la travesía, y les enseñan a varios de ellos también los videos de las entrevistas que les hicimos para torturarlos. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación, de los periodistas? Seguir alzando la voz todos los días que sea posible desde los medios de comunicación, y en mi caso, ¿no?, que yo también estoy en la Universidad Autónoma Metropolitana, desde la academia, seguir hablando todos los días de Palestina, y seguir hablando para mí, Berenice y Arlene, y a todos y a todas que están aquí y a los que nos están escuchando, de algo que me parece a mí central y que tenemos que denunciar los medios de comunicación. Uno de los grandes intereses que hay en este genocidio y en este territorio donde vemos que sigue la ocupación por parte de Israel, pero también como cómplice Estados Unidos, quien le envía el 68% de las armas para este genocidio, es el agua, el petróleo, el gas, los minerales y en específico las tierras raras. Estamos hablando de recursos estratégicos para el capital, pero para los estadounidenses en torno a esta guerra comercial que tienen contra China. Eso es otro de los elementos que me parece central, que tenemos por obligación los medios que seguir denunciando, pésele a los Estados Unidos, quien, ¿no?, nos llamó terroristas por denunciar esto una vez que emprendimos también esta travesía en la Global Summit Flotilla.
Claro, es esencial también en toda esta conversación denunciar que van de la mano, en este caso ya la siguiente etapa del extractivismo en todo el mundo con también el sionismo. Lo estamos viendo, como ya lo señalaba doctora, por ejemplo en Argentina con la entrega de tierras también, pero incluso también con el tema del agua en México. Es decir, está impregnándose estos intereses por parte de los israelitas sionistas pues prácticamente en todo el mundo. Pero también quisiera regresar un poco a la experiencia de la Global Summit Flotilla. ¿Qué representa que existan este tipo de ejercicios y de esfuerzos muy importantes, como ya lo señalaba Sarlín, de poner el cuerpo, de ir, de asistir en este caso, como fue la experiencia de ustedes dos, directamente a intentar romper no solamente un cerco mediático, sino un cerco físico ya en este caso? ¿Por qué la sociedad civil emprende este tipo de acciones, Sarlín? Quisiera responder con las dos preguntas que haces, iniciando por la mediática, porque me parece que en tiempos donde la era digital se ha vuelto parte de nuestro día a día, también lo han hecho los algoritmos y las redes sociales. Redes sociales que responden a intereses extranjeros, específicamente de Estados Unidos e Israel. Por lo cual es importante entender que también vivimos no solamente un cerco humanitario para Palestina, sino un cerco mediático de la información, es decir, censura como tal, ¿no? Que ahora la derecha ha tomado muy a la ligera la palabra censura. Lo que verdaderamente es censura no solamente es que estén, por supuesto, asesinando a periodistas y la razón por la que cada vez vemos menos información verídica de lo que pasa en Palestina. ¿Lo han notado? Ya no vemos imágenes, solo vemos texto. Y esto tiene que ver porque esas cámaras, esos espacios digitales están bajo los escombros, porque esos periodistas que alzaban la voz y que usaban sus micrófonos y sus cámaras y sus voces, ahora están muertos o están encarcelados. Por eso justo una de las razones por las que muchos colegas periodistas decidimos ir es también en solidaridad a que ahora en estos tiempos el periodismo no solamente funge como una forma de informar, sino también como una manera de revoluciones. Históricamente ha sido para eso, lo recordarán el papel que tuvieron las y los periodistas en las épocas revolucionarias, pero que no solamente se quedan en los libros de historia, también sucede que estamos viviendo una época histórica y que es momento de que tomemos un bando. Y ahí entonces creo que los medios públicos tenemos la obligación de que sean accesibles este tipo de datos para todas y para todos. ¿Qué es lo lamentable? Que sigue existiendo una guerra mediática donde los medios corporativos siguen respondiendo a intereses extranjeros. No es casualidad que en hora pico estemos viendo por parte de televisoras que tienen concesiones del Estado, ¿no?, que sabemos perfectamente responden TV Azteca y Televisa, videos antimigrantes por parte del gobierno de los Estados Unidos hablándole a las y los mexicanos, pero que también hemos visto cómo incluso llevaron la nota de la flotilla con una forma de desvirtuar nuestra misión. Incluso aquellos como la derecha a diario que nos llamó terroristas sin ninguna evidencia, que colaborábamos con Hamás. ¿Qué busca esto? O incluso medios españoles que en su momento me tocó vivir estas entrevistas donde le decía esto parece más un interrogatorio militar que una entrevista de un medio de comunicación. Lo que están buscando es desvirtuar para que volteemos a ver otro problema que no existe, un problema real. Y ahí es donde entonces quiero hablar de la otra pregunta que haces, el papel que tomamos todas y todos. Porque si bien los medios de comunicación tenemos una responsabilidad importantísima con nuestras audiencias, también todas y todos quienes tenemos un teléfono podemos tener también una voz, podemos tener una opinión y podemos seguir a los medios de comunicación que están cubriendo esta información. Les necesitamos como audiencias, porque ustedes son quienes hacen esta balanza posible. Entre más se consumen los medios corporativos que responden a intereses extranjeros, es entonces que se sigue volviendo capitalizable no solo la mentira, sino también la censura de lo que está sucediendo. ¿Cuándo han visto en este tipo de noticieros lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Líbano, sin que tenga un sesgo que venga de Washington? Entonces, aquí creo que hay una desesperación y me parece que esa fue la razón por la que todos fuimos, no solamente periodistas, parlamentarios o activistas reconocidos, sino también madres de familia,
un jubilado de autobuses de Barcelona que tocó en mi barco, que decía que iba por su nieto, porque estaba cansado de que su nieto viera esta información en redes sociales. Esas son las historias que valen la pena. No son heroísmos, son desesperaciones meramente humanas de ver cómo los organismos internacionales llevan años, si no es que décadas, con tibios comunicados de prensa que no han servido absolutamente para nada, mientras cada minuto que pasa siguen muriendo infancias en Palestina, en Líbano, en Cuba y también en Venezuela, porque hay que hablarlo. El bombardeo que vivieron también es una forma en la que toda América Latina encontró entonces lo que sucede cuando se resiste y que les hemos criminalizado por las acciones actuales que toman, pero justo se mencionaba ayer en un evento, no se puede culpar a quien tiene una pistola señalándole en la sien, y son nuestras y nuestros hermanos venezolanos. Algo que vivimos en la misión, y con esto voy cerrando esta pregunta para seguir escuchándoles, es la esperanza que hay detrás de las celdas. Sería muy interesante también, Violeta, cómo lo vivió. Cuando llegamos a las celdas de Kitziot, existían mensajes que nos dejaron las mujeres palestinas que estaban en esas celdas antes que nosotras. Mensajes de esperanza en árabe. Las compañeras que sabían el idioma nos tradujeron. Nos agradecían por estar. Nos agradecían porque decían que nunca habían sentido tanta esperanza, que nacieron sin esperanza de que el mundo les escuchara, pero con la esperanza de seguir resistiendo por sus hijas, por sus hijos. Y algo que me llamó mucho la atención es que incluso aquellos que viven bajo el yugo de un genocidio que parece no terminar, son quienes también nos extienden la mano y nos dejaron semillas de olivos debajo del baño. Desconozco cómo lo encontró la compañera que lo encontró, no sé qué hacía, pero nos dejaron un pequeño detalle en forma de solidaridad. Y es eso lo más importante. Quizá no nos conocemos, quizá no sabemos quiénes somos, no conocemos nuestras vivencias e historias, pero lo que sí sabemos es que somos una sola, que lo que pasa en Palestina nos importa porque lo que pasa en México también es parecido, que las armas que llegan a Palestina, a Líbano, a Cuba, a Venezuela, son las mismas que llevan a los organismos, porque ya son empresas del crimen organizado, donde nosotras y nosotros seguimos contando a los muertos en América Latina. Así que me parece que se volvió fundamental, porque no solamente fue una misión ciudadana, de humanas y humanos desesperados, sino también rompimos un cerco mediático que hoy nos convoca. Y qué gusto poder verles por acá y al IMER que abre estos espacios, porque es también una manera en la que seguimos rompiendo estos cercos que aún atraviesan nuestras vidas. Que agradecemos muchísimo que nos compartan todos estos detalles, sus experiencias que tuvieron, porque, insistimos, no es lo mismo también estar de este lado que ya tomar acciones muy concretas, como fue su caso, subirse a un barco, atravesar el mundo e ir directamente a enfrentar, ponerle cara a esto que es el sionismo, en este caso, que está cometiendo, ya lo decíamos, un genocidio abierto y explícitamente a plena luz del día contra el pueblo palestino, sin que haya acciones concretas, contundentes por parte de los grandes gobiernos o organismos internacionales. Pero ahorita que tocabas el tema de la esperanza, Arlene, también creo que hay una parte fundamental, y es que se ha hablado mucho de que en medio de todas estas atrocidades que comete Israel en contra de las y los palestinos, se habla de la deshumanización. Pero entonces también, ¿cómo abordar esta coyuntura? ¿Cómo abordar el tema, Violeta, sin caer tampoco en el mismo vicio de deshumanizar a las propias palestinas y palestinos que lo están viviendo? Es decir, ¿cómo y por qué es importante no reducirles solamente a su condición de víctimas? ¿Qué hay más allá de eso en lo cultural, en la organización? Incluso ya lo decía Arlene, en esta esperanza también de vida de cada una de ellas y ellos. La flotilla justo fue eso, una batalla por la vida, y decidimos emprenderla muchos y muchos desde el año pasado siendo flotilla en tierra y este año estando ya como flotilla de mar, ¿no? Esa es parte me parece, de este proyecto también de vida que estamos impulsando pues muchos y muchas, y estoy hablando también de muchas generaciones que estamos también involucradas en esto. Y bueno, también yo quisiera referirme un poco a esta primera pregunta que le hacías, Arlene, sobre la experiencia de la flotilla, porque me parece que, y sobre todo, ¿no?, de la situación de la tortura que nos permitió, y eso siempre lo vamos a decir también, vivir
una muestra de lo que están padeciendo las y los palestinos, no solamente los que están presos, sino también los que están fuera, los que están viviendo en la Franja de Gaza y los que están viviendo en Cisjordania. En esos pocos días que estuvimos en este buque cárcel, vuelvo a decir, de los Estados Unidos y luego ya trasladados a una prisión en tierra en Israel, pues tuvimos la posibilidad de ver esta situación, ¿no? de vivirlo en carne propia. Documentamos alrededor de 60 formas de violencia y tortura, lo hemos hecho público. Y entre esas torturas, digo, además de todo esto que hemos compartido y que ya ustedes lo pudieron escuchar desde que aterrizamos aquí en esta segunda misión, de que fuimos desnudados y desnudadas en varias ocasiones, fuimos tocados, nos dieron descargas eléctricas, la situación del disparo con balas de goma y metal cada vez que decíamos Palestina libre, la situación de privación de líquido, de alimento, la privación de sueño, la inyección de sustancias que no sabíamos que eran y la situación que decimos, el encadenamiento que vivimos de pies, de manos, las torturas por posición, las llaves militares que nos hicieron en varias ocasiones y lo que hemos dicho, la situación extrema, la situación de la violencia y de la violación sexual que sufrieron en esta segunda misión muchas y sobre todo muchos de los delegados. O sea, el objetivo de Israel era dejar una huella para toda la vida tatuada en los cuerpos de las y los delegados y esta vez, ¿no?, la situación de la violencia sexual que, insisto, acabó en violación para varios de los integrantes, pues se sigue documentando, siguen hablando varios delegados de lo que se vivió en estas noches de encarcelamiento después de que fuimos secuestrados en aguas internacionales y no vamos a dejar también ningún espacio de decir esa situación de violencia y tortura extrema pues que implementó contra la Global Summit Flotilla el Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Seguridad, que además, ¿no?, si no hubiera hecho pública la tortura que nos estaba haciendo, no sabemos cuál hubiera sido el destino de varios y varias de nosotros, ¿no? No sabemos en verdad si hubiéramos podido regresar o cómo hubiéramos regresado. Gracias a un error que él cometió, que publicó en sus redes sociales esa tortura que estaba iniciando y que le decía a Benjamín Netanyahu, déjemelos, ¿no?, yo les voy a dar su escarmiento, después de que en los Estados Unidos, ¿no?, se había declarado en el segundo día de una vez que nos empezaron a perseguir en el primer secuestro que sufrió esta Global Summit Flotilla, de que el Departamento de Estado hizo una publicación diciendo la flotilla, todos los que van ahí son terroristas y quieren impedir el plan de paz de Donald Trump y entonces hay que hacerlos a un lado, hay que eliminarlos. Bueno, no sabíamos cuál era el destino. Y digo esto porque justo también cualquier voz que hay por parte del pueblo palestino de disidencia, pues es señalado como terrorista y bueno, pues es llevado también a estos centros de detención, a estas cárceles y bueno, siguen viviendo y por eso decía, estos 10,000 presos y presas siguen viviendo diferentes infiernos. Sé que después la segunda pregunta gira en torno a la esperanza. Y bueno, para mí la esperanza es seguir alzando la voz, seguir teniendo este tipo de encuentros, seguir, ¿no? Sabemos que acaba de partir nuevamente otra flotilla desde Inglaterra, ¿no? Al Jazeera la ha empezado a documentar y me parece que como medios de comunicación, como sociedad civil, como academia, tenemos que seguir dando voz a estos espacios, ¿no?, a esta tercera flotilla que acaba de partir de Inglaterra hace unos días y seguir alzando la voz, que eso me parece uno de los elementos que pues nos llevan también a decir que esa es parte de la esperanza, ¿no? Yo decidí, y con eso terminaría también, yo decidí incorporarme a la Global Summit Flotilla porque soy madre, ¿no? Soy madre de 2 niños, pero además soy mujer. Y los datos
siguen siendo contundentes, ¿no? Hace unas horas que teníamos comunicación también y que veíamos cómo estaba la situación con la gente desde Al Jazeera, lo que veíamos es que los asesinatos que se han cometido las últimas horas siguen siendo niños y niñas, ¿no? Y entonces estos datos del 70% de las personas que han sido asesinados corresponden a mujeres y a niños y a niñas, pues sigue siendo una realidad. Y pues por eso varios y varias de nosotros dijimos, además de ser mujeres, somos madres de niños y niñas, y ese es el flanco directo, y que por eso, ¿no?, estamos hablando de que hay un genocidio, porque hay una intención de asesinar, ¿no?, a las infancias, a los bebés. Hemos visto cómo se han atacado estas clínicas de fertilidad, como uno de los flancos también del ejército israelí son las mujeres embarazadas. Y ahora, ¿no?, con este dato que nos acaba de dar la Organización Mundial de la Salud hace un par de días, hay 10,000 mujeres que tienen cáncer de mama, y el objetivo también no solamente es asesinar de manera directa, sino que estas mujeres no tengan la posibilidad de ser atendidas por el cáncer y que vayan muriendo lentamente. Y lo otro, pues la intensificación también de la situación de hambruna directamente hacia los niños, que también esa es otra fase del genocidio y que pudiéramos seguir hablando de más. Yo soy economista, que también ahí hay toda una estrategia por parte de Israel y de los Estados Unidos en términos económicos, Berenice. Son demasiados intereses los que están cruzando precisamente estas acciones y que ya lo decías también, doctora Violeta, parecería que en este momento Palestina es un laboratorio de lo que está sucediendo prácticamente en todo el mundo o de lo que podría empezar a ocurrir. Por eso decimos que Palestina es una cara, es el futuro de la humanidad, y lo que suceda ahí puede ser el destino de muchas otras poblaciones. No importa qué tan lejos estén de Israel, estamos viendo que están logrando llegar y sobre todo también incidir en la forma pues política y económica de cada uno de los gobiernos. Pero ahorita que hablabas de todas estas agresiones que están siendo proyectadas para limitar el futuro del pueblo palestino como tal, pese a que ellas y ellos resisten día con día, pues parecería que una palabra que ya teníamos todas y todos pues que en consenso, que estábamos de acuerdo, era que se estaba cometiendo efectivamente un genocidio contra el pueblo palestino. Sin embargo, vemos que todavía hay personas que con un cinismo y con cero vergüenza se atreven a decir hoy en día que no existe el genocidio. Lo vimos en una publicación de una revista muy lamentable, conservadora mexicana, hace apenas unos días, la semana pasada de hecho. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Porque parecería que las palabras no pesan, pero aquí genocidio tiene una connotación muy importante. No solamente es hablar de agresiones, sino de genocidio contra el pueblo palestino. ¿Por qué no hay que quitar ese dedo sobre el renglón, Arlene? Porque lo que no se nombra no existe, y históricamente quienes han buscado hacer de la verdad un monopolio, quienes han buscado de la mentira hacer un negocio, son quienes ahora quieren cambiar la forma en la que se narra la historia. Cuando no nombramos la palabra genocidio, cuando se maquillan las cifras, cuando volteamos a ver a los personajes y no a la estructura de los problemas, es entonces que ellos pueden seguir operando. Justo lo mencionaba Violeta, las estructuras económicas que existen detrás de eso son fundamentales. Entender que en tiempos donde los minerales raros se vuelven cada vez más importantes para la inteligencia artificial o para los aparatos tecnológicos, da entonces a conocer por qué están existiendo ataques estratégicos en tantos lugares del mundo. También importante visibilizar lo que pasa en África, con Congo y Sudán, donde justo también a causa de el buscar metales preciosos como el oro, como la plata, como los diamantes, están llevando a genocidios. Y entonces cuando no lo nombramos como tal, lo aislamos de la responsabilidad que existe. Y por eso es que se exigió en su momento a la UNAM que nombrara la palabra genocidio en sus comunicados que hacía hacia una integrante, en mi caso estudiante de la UNAM, donde las y los estudiantes de esta universidad ponían muy firme la necesidad de nombrar el problema, porque cuando no se nombra también nos volvemos parte de esta narrativa que busca cambiar la historia. Y quisiera compartir un poco justo con lo que mencionaba Violeta sobre lo que vivimos, porque
En el primer ataque que tuvimos, ustedes fueron parte, y aquí quiero hacer un entre paréntesis muy importante para ustedes, porque cuando hablamos de la flotilla no solamente somos quienes estábamos en esos barcos, son también ustedes, navegantes, que hicieron posible que estas voces no solamente se quedaran en los medios de comunicación o redes sociales, sino que impermearon en la familia. La cantidad de veces que lo llegaron a hablar con sus familiares, vecinos o incluso en espacios de salones de clase, se volvió importantísimo humanizar la misión. Pero el primer ataque que tuvimos, ustedes recordarán que fue en Túnez, fue contundente el mensaje, es decir, siguen avanzando y esto seguirá aumentando. En el segundo ataque que tuvimos íbamos navegando en aguas internacionales, la tierra más cercana era Grecia. Estábamos cada vez más cerca de llegar a lo que se llama la zona roja de riesgo, que es donde ya Israel tiene una gran operación, no solamente para las flotillas, sino para cualquier tráfico, que también es importante hablar cómo el mar está también tomado y colonizado, que se habla poco, pero creo que hicieron algo que no sé si querían hacer psicológicamente, y es volvernos más firmes en por qué estábamos. Una vez que escuchamos cómo se escucha un bombardeo, que en lo personal yo nunca había escuchado, si bien soy mexicana, como ustedes también viví el sexenio de Felipe Calderón, yo en Nayarit, la frontera entre Sinaloa y Jalisco, imagínense, escucho muy bien un balazo y logro saber qué es, tristemente, pero un bombardeo, un sonido de bomba, eso nunca me había sucedido, y lo único que pensé es, ¿cómo es posible que haya gente que ha vivido toda su vida reconociendo este sonido? ¿Cómo es posible que haya niñas y niños que sepan qué es un dron, cómo funcionan, si un dron es para atacar, si es para vigilar, y pueden identificarlos? ¿Y cómo es que han perdido su infancia porque han tenido que cuidarse? Y entonces me di cuenta que eso sucedió como un efecto expansivo en todas y todos los delegados. Nos volvimos cada vez más firmes y entendimos que lo que estábamos haciendo era aún más importante. Y sobre todo, porque en esas cámaras que se encontraban en los barcos y que ustedes vieron, se mostraba muy poco de lo que le hacen a Palestina, pero también muy importante porque éramos de los suyos, hablábamos sus idiomas, vivíamos sus historias y los contextos socioculturales que compartimos. Y eso es algo que a ellos les molestó, porque les vimos quitarse las máscaras, golpeando compañeros en cámaras, incluso presumiéndolo, como en su caso Ben Ghir. Y con esto voy cerrando. Quizá la pregunta no es ¿qué hacen?, sino para quién lo hacen y por qué es posible que esto se vuelva una campaña electoral. ¿Cómo es posible que se vienen las elecciones en Estados Unidos y nuestras hermanas y hermanos migrantes están siendo parte de un discurso que gana elecciones? ¿A quién le votan? ¿Por qué están los pueblos en un nivel donde asesinar a migrantes por parte del ICE implica ganar elecciones y tener más votación en un país? ¿Por qué un genocidio implica ganar elecciones en Israel que se viene en noviembre? Y entonces también tenemos que responsabilizarnos como humanidad, y me parece que eso fue una de las razones por las que la flotilla fue y sigue siendo lo que es, porque tomamos también un papel activo y no solamente de observadores. Cuando dejamos de voltear a ver solo a quienes lo ocasionan, cuando solo empezamos a señalar a los gobiernos, que por supuesto tienen responsabilidad, pero también nos entendemos como humanidad y sabemos que ellas y ellos también son parte de esta humanidad lamentable, y que los votantes y los empresarios que les apoyan y los medios de comunicación que les lavan la cara también son parte del problema como una sociedad y como un problema colectivo. Y por eso la flotilla es eso, no es una persona, no es un nombre, no es un rostro, son muchos rostros de muchas historias, incluidos ustedes que también fueron parte de la misión, que hacen posible que entendamos que el problema es mucho más grande que ciertos nombres, es colectivo, y también es responsabilidad colectiva encontrar una solución.
¿Qué nos toca a cada una de nosotras y nosotros precisamente en estas coyunturas, ante estas injusticias que estamos viendo en todo el mundo? Para la gente que nos está acompañando a través de la señal de radio, les recuerdo que estamos en el marco de la Feria del Libro Radiofónica, la segunda edición que se realiza aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio A del IMER y nos acompañan Arlín Medrano y la doctora Violeta Núñez. También ahorita ya que comentabas esto de cómo participar de forma activa, precisamente doctora, en su caso pues es economista, ya lo escuchábamos, también participa en medios de comunicación independientes, pero ¿en qué momento uno decide organizarse de otras formas, como fue su caso de ambas para participar en la flotilla global Sumud? ¿Cómo organizarnos los ciudadanos de a pie ante estas injusticias más allá de únicamente la indignación? Es decir, ¿cómo materializar eso que sentimos? Sí, muchísimas gracias. Y nuevamente a propósito de que mencionas la Feria del Libro Radiofónico de IMER, agradecer otra vez el espacio a IMER. Gracias, Berenice Rodríguez. Estoy viendo aquí al maestro, nada más, Nájar, Alberto Nájar, que también es todo un maestro para muchos y muchas de nosotros. Así es que muchísimas gracias, y al público que está aquí siguiéndonos y también a quien nos sigue en redes sociales. Aprovecho este espacio. Y bueno, sí, soy economista y quisiera también hacer un breve paréntesis antes de entrar en esto de cómo podemos seguir, ¿no?, alzando la voz y cómo podemos también desde qué espacios. Quisiera decir que además de utilizar los cuerpos de las mujeres, los niños y los niños como armas de guerra y que están siendo el objetivo también dentro de este genocidio, están siendo el objetivo fundamental, ¿no? O sea, matar el futuro del pueblo palestino con las mujeres que son las dadoras de vida, que son las mujeres las que generan también en sus vientres estos procesos de vida y que por eso las están asesinando también, o simplemente están dejando que algunos embarazos, prohibiendo, ¿no?, la entrada de medicamentos que pueden ser claves, o encarcelando a los pediatras, ¿no? Vemos que hay un pediatra que está encarcelado y que vive una situación terrible, ¿no?, también en estas cárceles de Israel, u otros que han sido asesinados también, médicos, no hemos hablado de ellos, ¿no?, pero médicos, médicas y todos los servidores de la salud, que también los contamos por decenas que han sido asesinados. Pues bueno, la situación acá vemos que también hay otra arma, que es la economía. ¿Y qué es lo que hizo Israel y los Estados Unidos? Porque no hay que dejar de hablar de Estados Unidos también en este genocidio. Y vuelvo a repetir, el 68% de las armas que utiliza Israel para el genocidio se las manda a Estados Unidos, ¿no? Entonces no hay que dejar de decir que Estados Unidos es cómplice y acepta, es parte de este genocidio y es uno de los grandes interesados en este supuesto plan de paz, ¿no?, donde a partir de que se firma el año pasado, en octubre, pues han seguido asesinando a miles, ¿no? Estamos hablando de más de 1,300, más todos los días que se siguen asesinando decenas y decenas de personas. Así es que bueno, la cifra sigue aumentando hora con hora y en esta supuesta paz, ¿no? Pero una de las estrategias que han utilizado es destruir toda la base económica. Estamos hablando que en ningún momento en toda la historia del capital, en ningún país había caído tanto el Producto Interno Bruto como ha caído en Palestina. Estamos hablando de una caída del 83% del PIB, 83%, ni siquiera en la Gran Depresión o en la crisis del 2008, de 7-8 que vivimos también a nivel mundial, o en el COVID vivimos una situación tan grave, que vivimos una situación tan grave a nivel planetario. Bueno, ni siquiera en ese momento ningún país, o en esos momentos ningún país tuvo un retroceso histórico en términos económicos como el que está viviendo el pueblo palestino. Ha sido deliberado destruir toda la base económica. Estamos hablando, por ejemplo, de toda la infraestructura industrial que puede haber,
¿no?, de toda la infraestructura también en términos, por ejemplo, de la parte agrícola, ¿no?, que es el sustento de la economía, de todo en específico allá de toda la destrucción que ha habido hacia los campos de los olivos, ¿no?, con los olivos, y lo otro también toda la destrucción del sistema financiero, que también pues es parte fundamental para las inversiones que se hagan y para los empleos que se puedan generar en la Franja de Gaza o también en el otro territorio en Cisjordania, ¿no? Pero bueno, esa es parte de lo que también hemos documentado, este retroceso catastrófico que se está documentando en términos económicos y que tomaría décadas y décadas, o que va a tomar para su reconstrucción en términos económicos, y que en ese sentido Estados Unidos, no bastándole con ser cómplice del genocidio, pues propone, ¿no?, además ser él con sus empresas el que lleve a cabo y que esté liderando esta reconstrucción, ¿no? Son intereses económicos que vemos en varios sentidos, no solamente con la venta de armas, con los recursos naturales y con este 1.3 billones de dólares en tierras raras que ya tienen documentados ellos allá en este territorio, sino que también está el gran negocio de la reconstrucción, ¿no? Y bueno, ¿qué espacios, punto y aparte de esto que para mí era importante, qué espacios podemos hablar? Espacios como estos, espacios desde, lo vuelvo a decir, desde la academia, espacios también que son muy, muy importantes desde los medios de comunicación, y una situación, sé que tenemos que ir cerrando, pero una situación que es muy importante, que para mí también será un espacio fundamental, la organización que como ciudadanos y como estados también tendríamos que estar exigiendo romper relaciones con Israel. Y nosotros, ¿no?, yo como economista he dado seguimiento a este tratado de libre comercio que hay con Israel, tendríamos al menos que ponerlo en pausa para no ser también cómplices de este genocidio y no ser cómplices de esta intensificación de este genocidio que se va haciendo cada vez más crudo en estas últimas horas, ahora con esta pena por ahorcamiento que se va a poner en práctica próximamente. Estamos regresando a tiempos y prácticas inhumanas que en algún momento la humanidad dijimos esto nunca más, no debería de volver a suceder, y lamentablemente hoy está sucediendo en pleno 2026 y tenemos que poner un freno entre todas y todos. Doctora Violeta Núñez, Arlín Medrano, agradecerles muchísimo que nos acompañaran en esta mesa tan importante para hablar de Palestina en el marco de la FLIR del IMER, y sobre todo también poner siempre al centro el tema de Palestina, porque no es una causa que le pertenezca a alguien, es la causa de la humanidad y ahí está el futuro de todas y todos. Finalmente, queremos darles un reconocimiento por parte del IMER y de la FLIR por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Se los comparto en este momento. Ahorita nos tomamos una foto y pues eso, agradecerles muchísimo y sobre todo también el reconocimiento a su labor tan activa para denunciar lo que ha sido el genocidio palestino y tomar acciones contundentes para detenerlo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes. Con esto nos vamos rápidamente a una pausa y estaremos de regreso con ustedes a través de la señal, ya lo saben, de IMER Noticias, con toda la agenda informativa del día de hoy, del mundo, del país y de la Ciudad de México. Continuamos. Carlos Mejía, tengo 20. Bueno, principalmente porque estamos abajo de uno de los principales aliados del Estado genocida de Israel, como es Estados Unidos, y quien sigue financiando el genocidio en Gaza. Y es algo que no podemos quedarnos callados, porque no simplemente ha afectado a Palestina, sino también a nosotros con el tema del narcotráfico, ¿no? Lo sabemos, que ellos son quienes lo controlan. O no es un caso que se deba dejar aislado jamás, porque se está lucrando con vidas de personas inocentes, y es una problemática social que nos debe de importar a todos, ¿no? Un país que nació siendo un país invasor después de la Segunda Guerra Mundial, que le quitó las tierras que ya eran palestinas a los palestinos y que se ha encargado de matarlos de su propia tierra. Y es algo que no se debe y ni se puede olvidar. Pues también tener conciencia social de lo que está pasando la gente palestina en estos momentos.
Daniela, 23. Creo que es importante seguir hablando y no olvidarnos lo que pasa ahí, porque puede pasar en nuestra casa también, y no porque pase en otro lado del mundo significa que no puede llegar hasta aquí y pasar lo mismo. Y aún así tenemos que ser empáticos, porque esta no es una guerra, es un genocidio, donde ahorita su principal objetivo son los niños, y se me hace increíble que la gente no empatice con eso. 1:00 ya con 53 minutos, hora del centro de nuestro país, y estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión. Ya escuchábamos nuevamente respuestas a nuestra pregunta del día de hoy, que ¿por qué es importante seguir hablando todos los días, en todos los espacios que se pueda, sobre Palestina? Como siempre, también recibimos tus respuestas, comentarios y saludos. Te recuerdo que tenemos nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, en Instagram y en X, y también en Threads como Imer Noticias. De igual forma, tenemos número en cabina, número de WhatsApp, en el que nos puedes mandar un mensaje o una nota de voz. Es el 55 66 31 24 27. Y es que esta pregunta la traíamos el día de hoy porque, como lo escucharon en el bloque previo de este programa, la emisión especial de hoy 20 de agosto, tuvimos una plática muy buena, muy interesante con Arlene Medrano y con la doctora Violeta Núñez acerca de lo que se está viviendo en la Franja de Gaza, por qué debería de importarnos a todas y a todos como humanidad, y sobre todo también qué podemos aprender de estas experiencias y cómo detener los agravios en contra de las y los hermanos palestinos. Continuamos con la información del día de hoy. Esta mañana en Palacio Nacional, desde la Conferencia Mañanera del Pueblo, se presentó el Olinea Carga, el segundo modelo de la marca nacional de vehículos eléctricos por parte del Gobierno de México, diseñado para el traslado de mercancías, herramientas y productos con una capacidad de hasta 650 kilos. Pero escuchemos todos los detalles con nuestra compañera Jessica Leal. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó Olinea Carga, el segundo modelo del proyecto mexicano de mini vehículos eléctricos diseñado para el transporte de mercancías. Durante un acto en el patio central de Palacio Nacional, el director del proyecto Olinea, Roberto Capuano, informó que la unidad tendrá capacidad para transportar hasta 650 kilos y contará con una autonomía superior a 120 kilómetros. Capuano explicó que Olinea 1 comenzará a comercializarse durante el verano de 2027, mientras que la versión de carga está prevista para llegar al mercado hacia finales de ese año. Este es Olinea Carga. Este vehículo tiene una gran capacidad. Transporta hasta 650 kilos con un rango de más de 120 kilómetros. Está diseñado para acomodar muchísimas cosas, entre ellas una de las unidades de carga más comunes en México, que es el guacal. Caben 12 guacales sobre la plataforma y se pueden estivar en varios niveles. Iniciaremos la venta de Olinea 1 durante el verano de 2027, mientras que Olinea Carga estará a la venta a finales del 2027 con un precio que rondará los 150,000 pesos. El proyecto contempla inicialmente 3 modelos de vehículos eléctricos y busca construir una capacidad industrial que permita incrementar gradualmente su producción. De acuerdo con Capuano, la producción comenzará con alrededor de 10,000 unidades durante 2027 y aumentaría progresivamente hasta alcanzar una capacidad de 50,000 vehículos al año. Para avanzar hacia la etapa industrial, el gobierno federal prevé convocar a empresas nacionales e internacionales que puedan participar como aliadas estratégicas en la fabricación y comercialización. La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, destacó que el proyecto busca aprovechar las capacidades científicas y tecnológicas desarrolladas en México y avanzar de la etapa de diseño hacia la producción industrial. Queremos que esta nueva etapa se construya con reglas claras desde el principio. La selección será mediante un proceso en el que las empresas competirán en igualdad de condiciones. Buscaremos aliados con experiencia industrial que aporten una visión de largo plazo para generar valor en México. El objetivo es muy claro: construir una empresa sólida con mayoría de capital mexicano capaz de producir estos vehículos en nuestro país. Sheinbaum señaló que Olinea busca impulsar la movilidad eléctrica y sustentable. Contempla además una participación mixta para establecer una plataforma de desarrollo tecnológico. El objetivo ahora es hacer una inversión mixta. ¿Qué es lo más importante desde mi perspectiva? El que la creatividad que se genera en los jóvenes mexicanos se convierta en desarrollo tecnológico en nuestro país. Y lo que queremos es que siga el proceso de inventiva del vehículo eléctrico en México,
particularmente los mini vehículos. Se hace una empresa mixta y se permite que se siga desarrollando, que se vendan los vehículos y que se siga innovando. La presentación del modelo o línea carga representa una segunda fase del proyecto del gobierno federal para la fabricación de vehículos eléctricos, uno de los 100 compromisos de nación anunciados por Sheinbaum en el inicio de su administración. El primer modelo, diseñado para los caminos de todo el país, fue estrenado en junio. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Así los avances de este proyecto o línea de movilidad eléctrica en nuestro país, que hay que recordar que también es un esfuerzo muy importante ya que se está realizando completamente con talento mexicano, tanto de universidades públicas también como privadas, es decir, trae toda una estrategia detrás, no únicamente en lo ingeniero, sino también en lo económico y que además contempla también el factor social, porque no solamente es crear un vehículo y que exista como tal, sino pensar en las necesidades del público mexicano, qué se requiere en el día a día y sobre todo también ofrecer un dispositivo móvil que sea seguro y que sea accesible para todas y todos. Ahora también pensando en un futuro más verde, más sustentable, ya que eso también es algo que caracteriza este proyecto línea. Ya lo decíamos, son vehículos eléctricos que están dirigidos por el gobierno mexicano. Y es que cuando hablamos de soberanía es importante también adentrarnos y también considerar otros aspectos, no solamente el político como tal, sino qué pasa también cuando hablamos de soberanía tecnológica, de soberanía digital, ahora con las redes sociales, de soberanía alimentaria, también una conversación fundamental en estos tiempos, sobre todo cuando vemos que el mundo cada vez está más, tiene relaciones más interdependientes, pero que también a la vez se ve amenazado por los intereses de grandes economías, en este caso Estados Unidos, apostar al desarrollo de proyectos a esta escala, como lo es O-Línea. Ya escuchábamos el primer vehículo O-Línea 1 pensado para un uso pues prácticamente familiar, personal, y ahora esta nueva apuesta O-Línea carga cambian por completo el panorama de lo que es también la concepción que se tiene como nosotras como mexicanas y mexicanos, es decir, nuestro país tiene todas las herramientas y todas las condiciones para generar proyectos de este tipo y de este nivel que pueden estar compitiendo directamente con industrias que en este punto están, pues por ejemplo, en el sistema eléctrico de automóviles, lideradas por China y otros países, también tienen gran parte Estados Unidos evidentemente, pero es importante. Ahora, un dato que es muy bonito de lo que se presentó el día de hoy en la mañana desde Palacio Nacional con este segundo dispositivo de línea carga es contemplar la medida de 12 guacales. Insistimos, está pensado para la realidad de las y los mexicanos que más lo requieren, es decir, el comercio que sucede día con día en las calles de nuestro país, que podríamos ver en la capital de México, por ejemplo, en la central de abastos, pero también en cualquier otro mercado que se encuentre en el interior de la República. Es un proyecto mexicano pensado para las y los mexicanos. Y ahora, precisamente para conocer más detalles acerca de esta apuesta del gobierno federal, nos enlazamos en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el ingeniero Roberto Capuano Tripp, director del proyecto Línea. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo se encuentra? Hola, Berenice, muy bien, muchas gracias por darme este espacio. No, al contrario, muchas gracias por tomarnos la comunicación para platicar de este proyecto, este segundo dispositivo ya presentado el día de hoy, el cual decíamos viene directamente a atender una necesidad de las y los mexicanos de movilidad y sobre todo también ahora contemplando el medio ambiente. Pero ¿qué representa para el gobierno mexicano que se prioricen proyectos de electromovilidad como ahora O-Línea 1 y también O-Línea Carga, ingeniero? Pues la idea, muchas gracias. La idea de lo que presentamos hoy va dentro de una misma visión y una filosofía que parte de la presidenta misma, de promover no solo la electromovilidad, sino un tipo de electromovilidad que hoy en día no existe en México. Los mini autos que estamos promoviendo y desarrollando en O-Línea es una categoría de movilidad que hoy en día no existe. Por eso le estamos normando. Cuando digo normando, quiere decir que le estamos creando legalmente a través de la Secretaría de Economía. Esta categoría lo que nos permite es ofrecer vehículos de muy bajo costo, tanto de compra, pero de ultra bajo costo de operación. Tienen una velocidad reducida, un peso bajo, pero por lo mismo tienen un uso muy particular y adecuado para las ciudades y los pueblos de México.
Ahora tomamos ese concepto y lo adecuamos a las necesidades que hemos encontrado en nuestro país. Y hoy presentamos el vehículo que hace eso específicamente para la carga de productos y mercancías adentro de los pueblos y de las ciudades de México. Y que en ese sentido, por ejemplo, nos llamaba mucho la atención, ya lo comentábamos previamente antes de entrar a la entrevista, ingeniero, ¿por qué 12 guacales? ¿Por qué esa medida tan mexicana? Bueno, el huacal se usa muchísimo en México, yo por eso lo dije hoy en la mañana, es una medida, es una unidad de medida muy nuestra. Y entonces, cuando estamos diseñando la batea, que así se le llama pues al espacio de cajuela, digamos, de las pickups, como es nuestro vehículo carga, nos aseguramos de que las medidas de los huacales cupieran de forma ordenada en la batea. Y hoy por eso así lo explicaba. También es una manera muy fácil de que las personas puedan entender, porque yo creo que todos los mexicanos en algún momento hemos cargado por lo menos un huacal, pero hay millones de personas que lo usan para transportar mercancías, productos todos los días. Era importante para nosotros que el vehículo reflejara las necesidades que tenemos aquí y no en una caja que utilizan estándar en Europa o en Estados Unidos o en Asia, sino una caja estándar que utilizamos aquí, el huacal. Eso lo hace más mexicano aún, insistimos, es un proyecto pensado específicamente para atender la realidad de las y los mexicanos, ya también ya lo decía ingeniero, atendiendo específicamente a este tipo de movilidad que no existe como tal todavía en nuestro país. Pero también quisiera que nos ayudara a entender, ingeniero Roberto Capuano Trip, director del proyecto Olinea, por qué es importante que sea un proyecto que esté siendo desarrollado prácticamente con talento mexicano, con ingenieras, ingenieros y demás, muy jóvenes, muchos de ellos que están participando en crear estos nuevos vehículos que pronto andarán en las calles de México. Bueno, durante ya 100 años, México ha sido un país que fabrica vehículos. De hecho, estamos entre los 7 fabricantes más grandes del mundo de vehículos. Y de esos 7, somos el único país que no tiene su propia marca automotriz. Entonces, por dar un ejemplo, Alemania tiene Volkswagen, Estados Unidos tiene a General Motors, a Stellantis, a Ford, Japón tiene a Honda, y de esa forma, México, que está entre los 7 más importantes, no tiene. Entonces, por un lado, creemos que es momento de partir de esta filosofía de que en México solamente somos buenos como mano de obra y empezar a desarrollar una marca con el talento el talento mexicano para resolver las necesidades mexicanas. Lo que buscamos es crear una nueva forma de pensar en lo que podemos lograr aquí. Hoy en la mañana lo dijo la presidenta y me pareció muy claro. Dijo, a final de cuentas, esto es creer en México. Nosotros tenemos el talento para hacerlo para una armadora que no es nacional. Obviamente nos gusta que estén aquí y que generen trabajo y que produzcan sus vehículos acá, pero todo ese trabajo lo estamos haciendo desde México. ¿Por qué no utilizar ese talento para poder producir nuestro propio vehículo? Y lo estamos haciendo con la iniciativa, pero con las instituciones educativas y de investigación del país, porque ahí encontramos un talento muy importante. Y lo que estamos logrando es, ese talento le estamos dando método en línea y con ese método pues estamos logrando lo que hemos presentado hasta el momento. Que también recordemos que apenas hace unos meses, en junio, de hecho, se presentaba también el primer prototipo o línea 1, el cual tiene otro uso distinto a o línea carga, pero quisiera que también nos comentara, ingeniero, por qué es importante que tenga un costo muy bajo, sobre todo también hoy se mencionaba, ronda aproximadamente alrededor de los 150,000, el precio que todavía no está establecido como tal, falta que se desarrolle, pero comparado con otros precios del mercado de vehículos eléctricos de otros países que vienen a nuestro país, a México, ¿por qué hacer vehículos también tan accesibles, tan baratos? Insisto, es parte de una filosofía que parte de la presidenta misma de que tenemos que lograr beneficiarnos de la electromovilidad a un costo que nos sea accesibles de forma masiva en el país. Ahora bien, 150,000 pesos sigue siendo una cantidad de dinero importante y por lo mismo, como también lo dijimos hoy, vamos a estar en su momento, antes de salir a la venta, anunciando cómo se va a financiar este vehículo. La movilidad eléctrica tiene un beneficio importantísimo, más allá del ambiental, porque el ambiental ese es muy evidente.
es un vehículo que no genera emisiones y eso es un vehículo silencioso. Pero más allá de eso, lo más importante para los y las mexicanas que deben saber de un vehículo eléctrico es que cuesta mucho, mucho menos operar un vehículo eléctrico que cualquier vehículo de combustión interna, sea gasolina o diésel. Pero digo, mucho, mucho menos. Hoy dije en la mañanera, o línea carga cuesta una cuarta parte, o sea, 75% menos operar que un vehículo comparable de gasolina. Eso es algo espectacular para alguien que vive y depende económicamente de su vehículo, porque ese ahorro va directo a la bolsa de los y las mexicanos. Claro, y también recordarle a la gente que nos está escuchando que este vehículo o línea carga va a tener una capacidad de hasta 650 kilos. Es decir, no es poca cosa a pesar de que su tamaño sea reducido y su costo también. En este caso, es un vehículo que está pensado para dar movilidad digna, pero también muy accesible para todas las y los mexicanos. Ingeniero Roberto Capuano Trip, también preguntarle acerca de qué beneficios va a traer que se esté planteando Olinía también como una empresa mixta ya para la parte de la producción en masa. Lo que queremos asegurarnos es que sacamos lo mejor del gobierno y lo mejor de la iniciativa privada. El gobierno es un gran articulador de iniciativas. Lo que hemos logrado hasta el momento y la cantidad de inteligencia y talento que le hemos logrado dar al proyecto es algo realmente difícil de replicar desde la iniciativa privada. Pero por otro lado también es importante reconocer que la iniciativa privada es muy buena operando y vendiendo a un mejor costo que lo que puede el gobierno. Y por eso creemos que la mejor manera de producir y comercializar el vehículo es haciéndolo con alguien que nos ayude a que no tengamos una curva de aprendizaje que le cueste a los mexicanos. Al revés, al nosotros asociarnos o trabajar junto con la industria privada, creemos que vamos a lograr generar mayor riqueza para el Estado mexicano, porque como socio de esta empresa, esa sociedad va a valer más con el tiempo si lo hacemos con alguien que nos ayude y que tenga el incentivo de que esta empresa genere riqueza. Efectivamente, ahí están las razones por las cuales también se está planteando de esta forma realizar este proyecto, el primer vehículo de electromovilidad mini, también para las y los mexicanos. Y finalmente, ingeniero, también si nos podría recordar aproximadamente cuándo estarán ya en la calle, cuándo saldrán a la venta estos vehículos, tanto línea 1 como línea carga. Bueno, o línea 1 vamos a empezar su venta en el verano del 27 del año que entra, del 2027, y Olínea Carga estará listo unos meses después, a finales del 2027. Esas son las metas, las iremos actualizando conforme vamos avanzando, pero sí les puedo compartir que las decisiones y las actividades y varias de las acciones que tenemos que tomar para lograr que esa meta se cumpla, las estamos ejecutando de forma muy disciplinada y en tiempo. Perfectísimo, pues agradecerle muchísimo esta plática con toda la audiencia de Imer Noticias, tu punto de referencia, ingeniero Roberto Capuano Trip, director del proyecto Línea, y esperamos con muchas ansias ya poder ver estos vehículos circulando por todo México. Muchísimas gracias y buenas tardes, ingeniero. Gracias a usted, Berenice, y un saludo a toda la gente que está escuchando esta entrevista. Gracias. Muchísimas gracias. Pues ahí están todos los detalles acerca de estos dos vehículos, Olínea 1 y Olínea Carga, que de verdad están apostando por cambiar ya lo decíamos, la industria mexicana, es decir, demostrar que tenemos el talento, las ideas y también todo lo necesario para realizar un proyecto de este tipo y de este nivel, con un compromiso de excelencia e incluso también un compromiso con el medio ambiente, pero además que también va directo a atender todas las necesidades del día a día de las y los mexicanos, y estaremos muy al pendiente, obviamente, de cuando salgan a las calles estos dos vehículos. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y vamos con más información. La presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney,
conversaron este jueves sobre la relación bilateral y los avances en materia de comercio, en particular sobre la continuidad del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TEMEC. De acuerdo con un comunicado del gobierno canadiense, durante la conversación, ambos mandatarios abordaron los acontecimientos que afectan al comercio de América del Norte y subrayaron la importancia de renovar el tratado, el TEMEC, lo antes posible. Esto para brindar mayor certidumbre tanto a empresas como a trabajadoras y trabajadores de toda la región. Además, Mark Carney agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo de México para combatir los incendios forestales registrados en Canadá, recordemos, durante este verano, mediante el despliegue de más de 400 bomberos y personal de apoyo. Al concluir la conversación, Carney y Sheinbaum acordaron mantener el contacto cercano. En tanto, también el llamado a preservar el acuerdo comercial ocurre en el marco de la revisión conjunta del TEMEC prevista para este 2026. Canadá, por ejemplo, reportó que el comercio de bienes y servicios entre ese país y México aumentó 56.6%, equivalente a 19.7 mil millones de dólares canadienses entre 2019 y 2025. Vamos ahora a otros temas, ya que al señalar que organizaciones de ultraderecha operan en México, la presidenta Claudia Sheinbaum alertó sobre la difusión de noticias falsas en redes sociodigitales y señaló que por ello se necesita una regulación. Nos enlazamos ahora con nuestra compañera Sofía Cruz para conocer todos los detalles. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Así es, pues la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que grupos de ultraderecha e incluso agencias de Estados Unidos operan en nuestro país con la intención de difundir noticias falsas. Reprochó que la intención de estos grupos es derrocar gobiernos y hacer que la derecha gane a partir del pago de bots que difunden miles de mensajes con noticias falsas a través de las redes sociales, por lo que consideró de vital importancia que se regulen las redes sociales y que se informe a la gente para que se sepa cómo operan, pues lo mejor es una democracia en que la gente decida y no se censure a nadie, pues nunca se ha estado de acuerdo con la censura. Vamos a escuchar sus palabras. Pero ¿cuál es la manera que tenemos nosotros? Uno, que cualquier agencia internacional de cualquier país del mundo que quiera tener personas en México tiene que cumplir con la Constitución y con la Ley de Seguridad Nacional. Y tiene que respetar a México. La no intervención, la no injerencia. Y además, la información, vamos, cómo funcionan las redes, en todos los sentidos, tanto la adicción que crean en una niña o en un niño, que puede tener consecuencias en su crecimiento, como el uso de la inteligencia artificial para propagar noticias falsas. Explicó que tal es el caso de Fernando Cerimedo y Javier Negré, que son los fundadores de La Derecha Diario y se dedican a propagar este tipo de información y noticias falsas, que además, dicho por la pareja de Cerimedo, podría ser un agente de la CIA. De tal manera, la presidenta Sheinbaum aseguró que claro que operan en nuestro país, pero recordó que en nuestro país no se permite la injerencia, por lo que todos deben cumplir y someterse a las leyes, además de que los mexicanos son los que mandan en México. Por otra parte, Berenice, comentarte que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la posición de México de abstenerse de votar en la Organización de los Estados Americanos en la resolución para citar a los cancilleres y revisar el tema de Nicaragua es de simple respeto a la autodeterminación de los pueblos. Recalcó que más allá de la postura o de lo que piensa la presidenta de México o su representante ante la OEA, Alejandro Encinas, la Constitución contempla este respeto y autodeterminación a los pueblos, por lo que no es un tema de convicciones, sino de cumplir con el mandato constitucional. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Tiene que ver con los principios constitucionales de México, más allá de si el representante ante la OEA, Alejandro Encinas, o la presidenta esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución. Entonces, por eso se tomó la decisión de que hubiera abstención. Recordó que así ha sido durante años y eso lo han establecido todos los presidentes de México, no importa de qué partido sean, pues la Constitución así lo establece. Por ello rechazó que tenga que buscar algún diálogo con el presidente nicaragüense Daniel Ortega, pues es un tema en una votación, por lo que no hay razones para buscar el diálogo, pues simplemente es lo que marca la relación de México a nivel internacional. Berenice, es la información. Muchas gracias, Sofía, y seguimos al pendiente también de lo que vaya saliendo de la agenda informativa. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.
Damos ahora un giro en la información, y es que el traslado de Argentina a México de Fernando Farias, señalado por liderar una red de contrabando de combustible, se realizará en las próximas horas, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum. Explicó también que el traslado de Farias Laguna se retrasó al parecer por un tema jurídico, pero no está en duda su arribo a México. Sheinbaum descartó que la presencia en Argentina del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, haya sido para acelerar el proceso del traslado. Además, explicó que el caso Farias es un asunto de la Fiscalía General de la República que viene trabajando desde hace tiempo y que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado trabajando con las autoridades argentinas. Así lo dijo. También quisiera que lo informara la fiscalía, pero lo que nos dijeron es que él solicitó un asunto jurídico en Argentina y que por eso se retrasó la llegada a México. Pero pues ya que lo informen con todo detalle, porque no sé si al explicarlo estoy violando algún asunto procedimental. Entonces, pedirle a la fiscalía que pueda explicarlo. Pero hoy en el gabinete, los representantes de la fiscal que vienen al gabinete nos dijeron que no esté en duda pues su traslado. Y ya entrando de lleno en temas de seguridad, en Mexicali, Baja California, agentes estatales y federales aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis del opioide. El decomiso se logró durante un operativo dentro de un inmueble vinculado con el grupo delictivo conocido como Los Rusos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. A través de una publicación en la red sociodigital X, el funcionario federal detalló que en estas operaciones también se aseguró un arma de fuego y algunos vehículos. García Harfuch explicó también que esta acción operativa fue posible gracias al intercambio de información con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y de trabajos de inteligencia e investigación de la Fiscalía de la República, Defensa, Marina y también la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. En otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la magistrada Mónica Soto está en su derecho de separarse del cargo que ocupa en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir del día 31 de agosto. En su conferencia matutina, la mandataria destacó la experiencia y el desempeño de Soto frente del máximo órgano jurisdiccional electoral del país. Y ante la posibilidad de que la magistrada se incorpore a la Administración Pública Federal tras su eventual salida del Tribunal Electoral, Sheinbaum señaló que por ahora no existe una propuesta ni está contemplada su incorporación al gobierno. No voy a opinar, no me corresponde. Ella tomó la decisión de retirarse del tribunal. Considero que es una mujer con experiencia muy profesional en su trabajo y tomó la decisión de separarse y considero que hizo un buen papel al frente del tribunal. Con fines de aclarar por qué hubo el rumor o los dichos al respecto de que se le ofrecería algún cargo en la administración pública, ¿es cierto esto o no se está contemplando? Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento. Pero ella está en su derecho. Se hizo de todo se hace escándalo, de todo, la verdad. O sea, todo que si renuncia una magistrada del Tribunal Electoral, pues toma la decisión de renunciar. Y me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada. Y ahora llegó el momento de irnos con la información económica que nos presenta nuestra compañera Jessica Leal. La actividad económica de México habría crecido 2.7% anual en julio, de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica que publica esta mañana el INEGI. Por grupos de actividad económica, estima un alza de 2.8% en las terciarias o de servicios y de 1.8% en las secundarias, donde se ubica la industria respecto a julio de 2025. A tasa mensual se anticipa que el indicador global de la actividad económica, que anticipa el comportamiento de la economía nacional antes de la publicación de las cifras definitivas, así como las actividades secundarias y terciarias, registran un incremento de 0.1% en el séptimo mes del año.
El peso mexicano cerró ayer por debajo de la barrera de las 17 unidades por dólar. Se ubicó en 16 pesos con 94 centavos por dólar spot, lo que representó una apreciación de 0.70%, su mejor nivel desde finales de mayo de 2024. En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 16 pesos con 99 centavos en promedio, lo que representa una variación del 0.25%. En junio, la producción minero-metalúrgica de México, es decir, actividades de extracción, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos, descendió 8.6% a tasa mensual y 10.6% a tasa anual, informó el INEGI. Decreció la del zinc, plomo, oro, azufre, plata, carbón no coquizable y yeso, mientras que la de cobre y pellets de fierro mostró incrementos. Estados Unidos está considerando reducir los aranceles sobre el acero, el aluminio y los automóviles canadienses como parte de un acuerdo comercial bilateral aún en negociación, según The Wall Street Journal. Las negociaciones están examinando reducciones a los aranceles sobre el acero y el aluminio del 50 al 25% y recortar el arancel principal sobre automóviles del 25 al 15%. El diario cita fuentes familiarizadas con las conversaciones que advirtieron que los detalles no se han concretado y el paquete final puede ser diferente para cuando se haga público. Los precios del petróleo alcanzaron este jueves su punto más alto en 3 semanas, con el estancamiento continuo en la guerra en Medio Oriente y luego de que Emiratos Árabes Unidos cortó todos los lazos financieros y económicos con Irán, reduciendo el suministro. Los futuros del crudo Brent para octubre se cotizan en $94.06 por barril, mientras que los del West Texas Intermediate en $86.80. Se trata de la quinta sesión consecutiva de ganancias y sus niveles más altos desde el 24 de julio. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Ya son las 2 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de nuestro país, y continuamos con información, pero ahora nos trasladamos hasta la capital de nuestro país, donde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró en la estación Auditorio de la línea 7 del metro Apoteosis, un mural holográfico del artista mexicano Federico Kampf, el cual ya cuenta con un récord Guinness. Toda la información con nuestra compañera Guadalupe Franco. Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Muy buena tarde. Así es, este jueves la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró en la estación Auditorio de la línea 7 del metro el mural llamado Apoteosis, una obra de arte del artista mexicano Federico Kampf, que además pues ya alcanzó un récord Guinness por la dimensión y velocidad de ejecución de su técnica holográfica. La obra, que integra belleza, geometría y velocidad, está conformada por 6 murales ensamblados que reúnen 200 piezas y 2,000 tiras en 750 metros cuadrados. Fue realizada en apenas 34 días y utiliza una innovadora técnica holográfica que transforma su apariencia según la posición del espectador. Durante el acto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que la obra busca acercar el arte a los 25,000 usuarios que transitan diariamente por la estación Auditorio. Vamos a escuchar sus palabras. Este mural tiene muchas maneras de interpretarse. Una manera puede ser el encuentro de dos mundos, esta gran obra que nos pone a la cabeza a dos dioses, Apolo y Dionisio, que conversan con Quetzalcóatl y Xochipilli en esta obra de arte. La tradición occidental se encuentra con la civilización mexica en búsqueda de la conciencia, como dice el artista. La obra plantea además una reflexión sobre la conciencia, la divinidad y la transformación a través del arte y la cultura, afirmó el artista mexicano Federico Kampf. Así lo dijo. Por aquí pasan miles de personas con sueños, derrotas, trabajo duro y su propio viaje. El mural se llama Apoteosis porque la pregunta queda abierta. ¿Es posible que nosotros nos podamos convertir en dioses mediante una misión de vida? ¿Asumir nuestra misión diariamente? ¿Cómo afrontamos nuestro viaje? ¿Cómo afrontamos nuestra propia transformación? Y otra pregunta, ¿estamos dando todo para ser quien debemos ser? ¿Estamos siendo quien podemos ser? Así, bajo tierra y frente al paso diario de miles de personas, Apoteosis convierte el tránsito cotidiano en una experiencia visual que cambia con la mirada. Feliz auditorio, mi reporte.
Muchas gracias, Guadalupe, y un nuevo récord Guinness para la Ciudad de México y sobre todo también para el disfrute de las y los usuarios, este nuevo mural en la estación auditorio de la línea 7 del metro. Continuamos con la información. Vamos ahora con la infodemia del día de hoy, 20 de agosto, y es que en la era digital no todo lo que se vuelve viral es verdad. Hoy nuestro compañero Rafa Burgos nos aclara un dato que circuló en los últimos días sobre la red gubernamental y nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad ciudadana al compartir información. Escuchamos. En días recientes circuló en un medio de comunicación la versión de que varios sitios web del gobierno mexicano habían sido inhabilitados por supuestos ataques políticos. Según esa información, el hecho demostraba la fragilidad de la infraestructura digital de la actual administración. Sin embargo, esta información es falsa. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones aclaró de inmediato que si bien diversas páginas con terminación gov.mx estuvieron fuera de servicio temporalmente, la causa real respondió a una falla técnica en la conectividad. No existió intervención de ningún partido político ni de agentes externos. Por ello va de nuevo nuestra sugerencia. Antes de compartir, verificar la información con fuentes oficiales y desconfiar de los titulares que buscan manipular las emociones. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Por eso es importante siempre verificar la información antes de compartirla y también estar al pendiente de todo lo que vemos que circula en las redes sociodigitales, pero incluso, como también lo decimos siempre, en algunos medios corporativos. Y antes de continuar con la agenda informativa del día de hoy, recordarles que se está realizando la segunda edición de la Feria del Libro Radiofónica aquí en las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio, en el IMER, en la Ciudad de México, para que se den una vuelta el día de hoy jueves. Todavía hay muchas actividades, presentaciones y también, por supuesto, libros el día de hoy, y mañana viernes 21 continuaremos con talleres, pláticas, presentaciones musicales, muchos eventos para todos los integrantes de la familia y sobre todo venir a conocer este espacio público, el IMER, que es de todas y todos, vale mucho la pena. Estamos muy cerquita del Metro Coyoacán, ahí al ladito de la Cineteca, para que se ubiquen si vienen a visitarnos, y están las puertas completamente abiertas para todas y todos en este segundo ejercicio que es la Feria del Libro Radiofónica del IMER. Continuamos con las noticias. Vamos ahora con la agenda internacional, y es que en medio del reforzamiento de la política antimigratoria de la administración de Donald Trump, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que en este año han recibido unos 2.300 mexicanos deportados desde Estados Unidos. Los mexicanos, explicó Arévalo, están llegando en vuelos destinados originalmente para deportados de origen guatemalteco. El presidente precisó también que el ingreso de mexicanas y mexicanos al país es meramente en calidad de tránsito, ya que en menos de 24 horas son trasladados hacia México. Escuchemos. Nosotros lo que hemos hecho es ingresarlos en calidad de tránsito para, en coordinación con las autoridades migratorias mexicanas, ingresarlos a territorio mexicano en menos de 24 horas después de que entraron al país. No hay ninguna permanencia, no hay ningún refugio, no hay ninguna figura que se pueda considerar como una figura que constituye un tercer país seguro, porque pasan en tránsito. Así la política migratoria de Donald Trump, que ahora también involucra a Guatemala en esta deportación de mexicanas y mexicanos. Nos vamos ahora hasta Europa, ya que Francia manifestó su condena por las sanciones que esta semana Estados Unidos anunció en contra de la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, y el abogado litigante superior de dicha corte, Abdoulaye Seye. Estas sanciones, recordemos, forman parte de la campaña de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional, un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar crímenes graves internacionales, como lo son el genocidio, los crímenes de guerra y también los delitos de lesa humanidad.
De hecho, en un comunicado, la diplomacia francesa señaló que las sanciones de Estados Unidos constituyen un ataque contra la Corte y los 125 países que forman parte del Estatuto de Roma y son contrarias al principio de independencia judicial. Acotaron también que el papel de la Corte Penal Internacional es esencial en la lucha contra la impunidad. Por ello informaron que trabajarán junto con sus socios europeos para garantizar que la Corte Penal Internacional esté en condiciones de seguir cumpliendo su misión de forma independiente e imparcial, todo ello con el fin de proporcionar justicia a las víctimas de los crímenes más graves. Y es que recordemos que en coyunturas como las que estamos viviendo a nivel internacional, por ejemplo, nada más y nada menos, con lo que sucede en Medio Oriente con el genocidio que comete el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu en contra del pueblo palestino, es importante que existan estos organismos internacionales que pongan un fin, que pongan un límite y que puedan decir y denunciar y sobre todo establecer también sanciones en contra de estos actores y gobiernos que pasan por encima de la humanidad y de todas las leyes. Vamos ahora a otras noticias, ya que apenas hace unas horas un sismo de magnitud preliminar de 7.2 sacudió a Perú. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro se ubicó a unos 35 kilómetros de la ciudad de Coracora, ubicada en la provincia de Parinacochas, en la región de Ayacucho. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó en 6.7 la magnitud del movimiento telúrico en el país andino. Y precisamente para conocer más detalles acerca de lo que se vive con este sismo de 7.2 que sacudió a Perú el día de hoy, nos enlazamos ahora con Jaime Herrera, periodista en Perú. Buenas tardes, Jaime, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. En efecto, a la 1:30 de la tarde, aproximadamente hora local, se registró este movimiento telúrico en la región Ayacucho, que en realidad ha tenido una profundidad de más de 132 kilómetros, lo que de algún modo ha evitado que este pueda causar mayores daños. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni heridos. Sin embargo, sí se habla de algunas viviendas que han sido afectadas, que han colapsado o que se encuentran inclusive en condición de inhabitable. Esto debido a la precariedad con la que han sido construidos estos espacios. Cabe señalar que en este momento hay algunas zonas que todavía no se han registrado ante la pérdida de la señal tanto de telefonía como del servicio de Internet, por lo que todavía se está a la espera de que haya un reporte con mayor detalle de lo que ha ocurrido en las localidades cercanas a Coracora en la región Ayacucho. También es importante mencionar que esta localidad se encuentra un poco alejada de la capital de Ayacucho, Huamanga, y mucho más cerca de las regiones Ica, Arequipa y Moquegua, donde sí hay algunos reportes de que se ha sentido de manera fuerte el sismo y que, como comentamos hace un instante, hay algunas viviendas que han colapsado y que se encuentran en este momento en estado de inhabitable. Por lo pronto se espera que el Comité de Emergencia Nacional, COEN, del Instituto de Defensa Civil, pueda dar el reporte ya complementario para poder tener un panorama claro de lo que ha dejado este movimiento telúrico, según el Instituto Geofísico Peruano, de 7,2 grados en Coracora, Ayacucho. Muchas gracias por este reporte, Jaime. Preguntarle también acerca de cuál es el movimiento en este momento en las calles, es decir, la gente se resguardó, se suspendieron actividades. ¿Cómo se está viviendo estas horas después del sismo? En la región Ica, que es una de las que ha sentido el movimiento sísmico, se han suspendido las labores académicas, pero también se están reportando algunas vías de comunicación que han sido afectadas debido a este movimiento sísmico, por lo que se está recomendando se evite el tránsito. Además, se está pidiendo a la gente un poco de tranquilidad y calma. Recordemos que estas localidades alejadas de la zona urbana de la región Ayacucho básicamente son dedicadas a la actividad agrícola, zonas rurales donde hay, digamos, muy pocas viviendas de gran tamaño, de gran
magnitud. Entonces esto de algún modo también genera la expectativa de que se pueda conocer con mayor detalle en las próximas horas de cuáles son los daños registrados. En las localidades que te mencionaba hace un instante, como Ica, Arequipa y Moquegua, el sismo se ha sentido en menor magnitud y por lo tanto no ha habido tanta, problemas en suspensión de algunas actividades. Sin embargo, sí se está pidiendo, como lo mencionaba hace un instante, restricciones y un poco de calma en el tránsito por las distintas carreteras que comunican en estas localidades del sur peruano. Hablando precisamente de movilidad, Jaime, preguntarle si alguna de estas vialidades de las que ya nos informaba han sido bloqueadas a raíz del sismo o si se tiene libre paso con las restricciones que también ya nos indicaba que compartieron las autoridades peruanas. Sí, en efecto, te comentaba que lo que ha producido el sismo es que algunas vías de comunicación que comunican las regiones de Ica, Moquegua, Arequipa y Ayacucho, en las intersecciones de estos sectores, las carreteras han sido efectivamente afectadas, ha habido deslizamientos y por lo pronto no hay tránsito y las autoridades están justamente sugiriendo de que no se traslade por estas zonas debido a que los cerros y las montañas que se encuentran ubicadas en estas zonas se encuentran de algún modo remecidas y podrían en el transcurso de las siguientes horas generar nuevos deslizamientos que afecten a los vehículos que transitan por ahí, además de que estos ya los días anteriores habían sufrido lluvias e inundaciones de gran magnitud, lo que agrava más la transitabilidad en este sector del sur del país. Jaime Herrera, periodista en Perú, agradecerle mucho toda esta información que nos brinda directamente desde lo que se está viviendo, ya lo decíamos, en este país que fue afectado por este temblor hace unas horas y seguiremos al pendiente también del balance que puedan realizar en las próximas horas, en los próximos momentos las autoridades peruanas y sobre todo también siempre extender la solidaridad con el pueblo peruano por parte de las y los mexicanos en momentos como este. Seguimos en contacto y al pendiente. Gracias, Jaime, y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y al respecto de este sismo que aconteció, ya lo escuchábamos en voz del periodista Jaime Herrera desde Perú, la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país expresó su solidaridad con el pueblo peruano tras el sismo registrado hoy en Ayacucho. A través de un mensaje en X, la Cancillería mexicana informó que a través de la embajada permanece en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana para brindar la asistencia consular que pudiera requerirse. En caso de emergencia, puso a disposición el teléfono 51 987 569 404. Repetimos el número, 51 987 569 404. Y también hace unos minutos, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú precisó que el movimiento sísmico fue percibido fuerte en los distritos de Coracora, Chumpi, Coronel, Castañeda, Capacausa, Puyo, Puyusca, San Francisco de Rabayaico y Upahuacho, esto en la provincia de Parinacochas. En un comunicado informaron también que unidades de emergencia, junto a autoridades locales, continúan el monitoreo de las zonas vulnerables sin reportar daños hasta el momento, como también nos lo compartía el periodista Jaime Herrera. En tanto, el Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda evitar el pánico, así como ubicarse en zonas seguras de acuerdo al plan de evacuación familiar, también seguir las recomendaciones de las autoridades y tener a la mano su mochila para emergencias. El Centro de Operaciones también exhortó a las autoridades locales a mantener activos sus centros de emergencias. Y siguiendo con la región latinoamericana, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Cuba, esto al designar a 9 entidades y 3 individuos por presuntas actividades maliciosas contra Washington. El Departamento de Estado designó a 9 entidades, incluido el Ministerio de Construcción de Cuba, al acusarle de supuestamente, sin pruebas, sostener al gobierno mediante el control de sectores económicos clave. También incluyó a 3 líderes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, conocido como el ICAP, incluido a su presidente, Fernando González Yort, a quien acusa de realizar supuestas actividades de espionaje. Las designaciones actuales dejan claro que la administración Trump no tolerará los esfuerzos del régimen cubano para financiar su represión ni continuará su campaña de décadas de actividades subversivas
antiestadounidenses, indicó el documento de la oficina que encabeza Marco Rubio, pero recordemos que en este contexto, quien mantiene acciones criminales unilaterales en contra del pueblo cubano es de hecho el gobierno de Estados Unidos, la administración de Donald Trump, con un bloqueo que ha existido económico durante décadas, pero ahora también que se ha recrudecido a partir de este año con la cancelación del suministro de energéticos, como es el caso del petróleo y gasolinas, para que la isla funcione con normalidad. Incluso organizaciones civiles están denunciando ya en estos momentos que está aconteciendo también un bloqueo de comida hacia la isla. Esa es la realidad de Estados Unidos. Nos vamos ahora hasta Medio Oriente, ya que al menos 7 países, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, también Países Bajos, Canadá y Noruega, hicieron un llamado a Israel para poner fin a la expansión de colonias en Cisjordania. Esto después de que el gobierno israelí publicó las licitaciones para construir unas 1.200 viviendas dentro del proyecto de asentamiento Iswan, que abarca una zona de 12 kilómetros cuadrados de Cisjordania ocupada. En una declaración conjunta, los países refirieron que el derecho internacional establece claramente que los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales y consideraron como preocupante esta decisión. Esperemos que también esto pueda traducirse en otro tipo de acciones más contundentes, como ya lo platicábamos en el primer bloque de este noticiario con esta mesa especial que tuvimos en el marco de la segunda edición de la FLIR con Arlín Medrano y con la doctora Violeta Núñez sobre cómo está aconteciendo este tipo de agresiones que vulneran todo el derecho internacional e incluso también a la propia humanidad por parte de Israel en Medio Oriente sin que alguien le ponga un freno realmente contundente. Continuamos. 2 de la tarde ya con 43 minutos y recordamos de hecho antes de irnos a una pausa la pregunta del día de hoy que es ¿por qué es importante seguir hablando todas y todos en todos los espacios de Palestina? Como siempre queremos leerte en nuestras redes sociales, nos encuentras como Imer Noticias y a nuestro número en cabina 55 66 31 24 27. Vamos a una pausa en lo que nos contestas. En el barrio de Joco hay un murmullo que empieza a crecer. En el ambiente se respira un aire distinto. Hay una fiesta que se aproxima y todos estamos invitados. Feria del Libro Radiofónica Imer. Ya llegó la FLIR. 20 y 21 de agosto, a partir de las 10 de la mañana. Asiste con tu familia y amigos a las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio y disfruta de las actividades que hemos preparado para ti. Radioteatros, cuentacuentos, mesas de debate, presentaciones de libros, poesía, talleres, transmisiones en vivo, slam poetry, zona de comida y mucha música. La FLIR 2026 tiene todo y para todos. Checa la ubicación exacta y el programa de actividades en nuestras plataformas digitales. ¡Lánzate! La entrada es libre. 20 y 21 de agosto, a partir de las 10 de la mañana. Te esperamos. Efectivamente, ya está aconteciendo la segunda edición de la FLIR, la Feria del Libro Radiofónica del Imer 2026, y esta va a estar durante el día 20-21 de agosto, es decir, hoy y mañana, aquí en las instalaciones del Imer, donde se abren las puertas para celebrar a los libros, la radio, la música y, por supuesto, al barrio a través de distintas actividades especialmente diseñadas para todo aquel interesado en unirse a esta fiesta literaria. Pero conozcamos más detalles sobre el inicio de este evento editorial con nuestra compañera Fernanda López. Bienvenidas, bienvenidos. Este es el espacio que hemos imaginado para encontrarnos en torno a los libros, en torno a la palabra, y qué más placer que poderlo hacer aquí en comunidad. Con estas palabras de Laura Lezama, una de las principales coordinadoras, fue como dio inicio la segunda edición de la Feria del Libro Radiofónica del Imer 2026, con una edición especial del programa Aquí Entre Dos. Durante la entrevista con los principales coordinadores del evento, Laura Lezama y Marcelo Rafael Oliver se dieron a conocer los pormenores de este evento literario y radiofónico que busca incluir a chicos y grandes con diversas pasiones y gustos literarios a través de distintos talleres y charlas que se llevarán a cabo este jueves y viernes dentro de las instalaciones de la emisora.
Conozcamos más detalles sobre la planeación de estas actividades en voz de Marcelo Oliver. Vamos a tener presentaciones aquí en el estudio A, pero también hay presentaciones en un lobby. Tenemos un estudio dedicado a durante todo el día estar impartiendo talleres. Tenemos un área de juegos en nuestro patio. Tenemos también un área de comida para que por ahí todos puedan de pronto tomar un momento de relax. La verdad es que, como dice Laura, tenemos un programa de más de 30 actividades en las cuales de verdad que mucha gente ha puesto el corazón, mucha gente ha puesto su empeño, su alegría por trabajar en esto, y la verdad es que el único pago que reclamamos es la compañía de nuestras audiencias. A su vez, como parte de la programación a las 11 de la mañana, nos deleitamos con el concierto de Calibé Music Band, un proyecto que evoca el diálogo entre las culturas a través de la música, reuniendo tradiciones sonoras de distintos continentes para promover la empatía, la diversidad y el encuentro. Escuchemos sobre los efectos que la banda busca causar con su música entre quienes les escuchan, en voz de su guitarrista Carlos Serrano. La música es un arma de construcción masiva, ¿no? Así como existen las armas de destrucción, el arte y la música es un arma de construcción, y justo lo que queremos construir es un mundo mejor, ¿no? Un mundo mejor para todos, y donde la base sea la paz, y la música pues es algo que siempre nos va a llegar, ¿no? El mensaje que queramos dar a través de la música siempre va a llegar. Entre los invitados con los que cuenta esta segunda edición, también están aquellos de interés juvenil, como Comic MG, todo un artista del rap, spoken word, y Petri Glam, que es ampliamente conocido en México y el mundo por sus expresiones de poesía oral y escénica. ¿Por qué no escuchamos también un poco sobre su obra orientada a las narrativas periféricas, barriales y del lenguaje popular? Siempre le llamo que es primero un ejercicio social, una utopía democrática, un pensamiento crítico, y después también es un torneo, un juego, un deporte de la palabra, ¿no? En el cual cada participante ocupa su tiempo, su voz, su cuerpo, el escenario, un poco para jugar con la poesía desde un lugar que tiene que ver con las contranarrativas sociales, ¿no? Cómo exponemos desde los diferentes ámbitos de la poesía en general, llamada spoken word en este caso, para ampliar el formato de la poesía, no nada más al canónico, sino también al alternativo, al periférico, al barrial, al favelado, etcétera. Música, libros, talleres, charlas, dinámicas y transmisiones en vivo son solo algunas de las más de 50 actividades con las que contará esta segunda fiesta editorial, que se llevará a cabo dentro de las instalaciones del IMER, para dar vida a este espacio de encuentro con los libros, la imaginación, la música y la palabra. Para IMER Noticias, Amelia Fernanda López. Ahí los detalles de la Feria del Libro Radiofónica, que ya les decíamos se está realizando en estos momentos aquí en las instalaciones del IMER en la Ciudad de México, y también estará mañana viernes 21 de agosto. Pero en estos momentos, como les decíamos, hay talleres, conciertos y charlas que ya están aconteciendo de la Feria del Libro Radiofónica. Pero para conocer más detalles acerca de toda esta agenda cultural y de libros y de radio, nos enlazamos ahora con nuestro compañero Ethan Balanzar. Ethan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Berenice, a ti y a todo tu auditorio. Justo nos encontramos aquí en las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio, donde estamos celebrando la segunda Feria del Libro Radiofónico, este evento que atrae a los amantes de la lectura a nuestra casa, en un sentido comunitario que permita a nuestra audiencia acercarse y sentir propios los espacios de la radiodifusión mexicana. Además, en nuestra infraestructura ubicada en Mayorazgo número 83, aquí en la colonia Xoco, tenemos juegos para toda la familia, libros, películas, vinilos, zona de alimentos, talleres para todo tipo de públicos. En concreto, los espacios del lobby y el estudio A y B están disponibles para el goce del público. Por ejemplo, entre los asistentes está Anilú Ayala, tallerista guerrerense que nos expuso una serie de plataformas disponibles en la UNAM para la cultura. Escuchamos cómo fue su experiencia. Pues muy contentas, muy emocionadas porque pudimos compartir los proyectos en los que trabajamos, que además también pues nos gustan mucho y bueno, alguien en el público conocía ya una de nuestras plataformas, y la verdad es que a mí siempre me da mucha emoción cuando alguien del público dice, yo soy usuaria de esto y de aquello, y conocen el acervo, y la verdad es que es una emoción muy padre. Otro caso es el de Benito Bermúdez, quien nos explica que es un nacido radioescucha y vino a recomendar nuestra feria. Escuchamos. Pues que vengan aquí a ver toda la exhibición de la cultura que exponen aquí en el Radio IMER.
No me queda más que remarcar que vengan a este gran evento que organizó el instituto. Parafraseando a nuestra jefa de guionismo de IMER, Laura Lezama, la belleza de esta feria es la posibilidad de encontrarnos, de construir comunidad y de que los libros sean el pretexto para estar aquí reunidos. Hasta aquí mi información, Berenice. Muchas gracias, Ethan. Oye, también preguntarte acerca de cómo has visto el flujo de personas en este primer día de la FLIR. ¿Qué tal ha estado ahí la gente caminando en la feria, en las actividades? ¿Tú que has estado presente? Yo creo que ha habido desde diversos públicos, desde adultos de la tercera edad hasta niños jugando la lotería, gente escuchando conversatorios sobre Gaza, presentes en las presentaciones de libros e incluso animando todo uno de los talleres que tenemos aquí ofrecidos. Y yo creo que ha sido muy animado y esperemos que siga continuando así el día de mañana. Así será. Muchas gracias, Ethan, y seguimos en comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio y seguimos informando desde las calles. Lo curioso, lo inesperado y lo peculiar de la actualidad. El lado más kitsch de la información. En Imer Noticias, segunda emisión. Llegamos a lo más kitsch del día de hoy, y es que China se prepara para la segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides. Escucharon bien, Robots Humanoides, un evento que reúne a las máquinas más avanzadas del sector para ponerlas a competir en más de 50 pruebas atléticas e industriales. Escuchemos este trabajo de nuestra compañera Fernanda López en voz de Alberto Morelos. China se prepara para albergar la segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides que se llevarán a cabo del 22 al 26 de agosto en el National Speed Skating Oval de Pekín, China. El evento reunirá por 5 días a más de 2.056 robots pertenecientes a 666 equipos especializados provenientes de 16 países para competir en 50 pruebas atléticas e industriales, divididas en 2 categorías principales que constan de... A ver si adivina... competiciones atléticas y desafíos de escenarios, añadiendo 3 nuevas disciplinas a la competencia, como el tira y afloja de robots, lanzamiento de flechas a la jarra y halterofilia de robots. Estos juegos están mejor planeados que los oficiales Juegos Olímpicos, pues a pesar de realizarse cada año, ya cuentan con importantes organizadores, entre los que destaca el gobierno popular del municipio de Beijing, así como la cadena central de radio y televisión de China. Además, cuenta con el respaldo del Plan de Acción para la Innovación Científica, Tecnológica y el Desarrollo Industrial de la Inteligencia Artificial de Beijing. Ahí nomás, para que vaya viendo la magnitud de este evento. Pero, ¿cuál es el objetivo de tan innovadora actividad deportiva y tecnológica? Bueno, estos juegos buscan promover la integración de los robots humanoides en la sociedad humana, nada de la rebelión de las máquinas como en las películas. I'll be back. Explorar la sinergia entre humanos y máquinas, poniendo a prueba algunas de las máquinas humanoides más avanzadas del sector. ¿Y usted verá la transmisión de estos juegos o se esperará hasta los Olímpicos de 2028? Se nos acabó el programa el día de hoy, pero nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde y nos vemos, por supuesto, aquí en la FLIR en el IMER. Muchas gracias y buenas tardes. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo. Desde lo público, contigo. Okay, stop.